Que nunca los muchachos necesitan ese respaldo para encontrar esas dos victorias en esta doble fecha. Vamos con el resumen, si les parece, muchachos. Nos quedamos con lo que ha sucedido en estos 90 minutos. Bueno, así iniciaba un partido en donde ya veíamos, ¿no? La afición realmente espectacular aquí en el Coloso de Montserrat, ¿no? La foto respectiva. Y bueno, a ver, Matías, Nathan Ordaz y Ronald Rodríguez, dos cambios con respecto a la primera alineación que realiza el Bolillo Gómez, ¿no? Y en donde nos generaba alguna duda, eso hay que mencionarlo, sí, porque lo hablábamos vos y yo fuera del micrófono, el hecho de cómo estaría Ronald Rodríguez, ¿no? En el retorno a la selección. Sí, a mí ahora, claro, nosotros a veces podemos opinar, podemos pensar, no estamos con el grupo, esta es la primera, claro, la que queda corto, el autopase de Bryan Gil. Esto nos marcaba que defensivamente Surinam era bastante flojo. En esta iba a ser la jugada, el desborde de Becker y donde queda dolorido Mario González. Y ahora después de esta viene el gol. Y ahí es algo que después en la semana la polémica lo vamos a hablar, o al menos yo lo quiero hablar, Roberto. Que esto es cuando yo hablo del trabajo, cuando hablo del scouting, cuando hablo de ver los rivales. Guatemala nos lastimó con pelota detenida, con jugadas preparadas. Surinam en la primera fue jugada preparada a buscarla adentro. Sí, a ver, pero ¿qué sucedía, no? Después de un parón de aproximadamente 5 o 6 minutos en la atención de Mario González, por ahí después venía el tiro de esquina y podríamos decir tal vez alguna desconcentración también por parte del sector defensivo, porque te saca totalmente de lo metido que estás en el partido, ¿no? Y bueno, y aquí está la jugada precisamente, ¿no? Viene el centro, pierna izquierda, comba hacia afuera y aparece el central para meter el frentazo, se anticipa muy bien y entonces ponía así a ganar a la selección de Surinam. Sí, el centro es de Pal, el cabezazo es de Walker, que venía casi en el punto del penal, nunca lo puede, más allá de que lo agarra, nunca lo puede contener Ronald Rodríguez, cabezazo al segundo palo, nada que hacer para Mario González, que se tira y todavía siente el dolor en la muñeca de su brazo izquierdo. Era temprano en el partido, eran 11 minutos y monedas y ya estábamos perdiendo 0-1. Bueno, esta es la jugada de Blister, que Henry Romero acusaba un golpe. Escobedo no se complicaba, no sacaba tarjetas, no pasaba nada. Pero bueno, Henry Romero sabía que era también una manera de empezar a sacar del partido a los surinameses y tratar de meter a Escobedo de nuestro lado. Esta es la combinación entre Bryan Gil, Darwin Serén y Bryan, que le va de puntazo que se va alto. Y a partir de ese momento, a partir de esa jugada, nosotros empezamos a tener, ¿no? mejor situaciones dentro del terreno de juego. Se adelantaron las líneas, por ahí Serén, Cerritos, Bryan Landaverde estaba muy cerca de la marca, empezó a subir Diego Flores por el sector de la izquierda, empezó a subir también a Valladares por el sector de la derecha, y es ahí donde se empezó a generar peligro, ¿no? Buscando a un Bryan Gil que con la movilidad y la velocidad hacía daño. Claro, ¿y dónde hacía daño? A la espalda de los centrales. Exacto. La diferencia entre Surinam y El Salvador, Roberto, a la gente que nos sigue en vivo, fue la eficacia ofensiva, porque fíjate que solo hemos marcado una jugada de peligro, que fue la del gol de Surinam. Ya tuvimos 3 de El Salvador. No estuvo fino en la definición Bryan Gil y eso nos termina costando caro, al menos en los primeros 45. Otra jugada más en donde aquí venía el gol, el centro de la derecha por parte de Valladares, y después se revisaba en el VAR y sí, había, nosotros después la constatábamos, ¿no? en la repetición, que sí había mano por parte de Bryan Gil. En el rebote la pelota le pega en la mano al comandante y es ahí donde el árbitro, por supuesto, termina lo que es anulando este gol que nos metía en el partido y que decíamos en ese instante, el mejor momento nuestro. Sí, aparte empezaba a terminarse el primer tiempo y nos dejaba bien parados para encarar la segunda parte, porque empezaba
de nuevo el partido. Después sí, más allá de que nos sacamos un poco el corazón, el sentimiento y las ganas del gol, cuando se ve esta cámara, la pelota le rebota ahí en el antebrazo y hoy el reglamento dice que si la pelota le toca la mano e inmediatamente es gol, debe ser anulado. Y ahí lo decía el árbitro Escobedo, ¿no? Precisamente que no convalidaba el gol. Ahí estaba la imagen, ¿no? Y ahí la tienen ustedes porque la pelota le termina, sí, pegando en la mano a Bryan Gil. Bueno, siguió insistiendo la selección de nuestro país. Estuvo, intentó, buscó, pero este disparo, este bombazo, ¿no? De zurda de Mauricio Cerritos. Por eso decíamos, nos íbamos con, a ver, sí, con un resultado, pero con a título personal, con buenas sensaciones para la segunda mitad. Sí, es que te lo marcaba, Roberto. Fíjate esta otra, el pase de Darwin para Nathan, que sentía que no estaba al 100 y no encaraba, buscaba el zurdazo y esta es la jugada que termina siendo amonestado Bryan Gil. La juguetería del arquero Escobedo, que no ha puesto nunca la autoridad correspondiente y lo terminaba amonestando al delantero del Salvador. Claro, terminaba el primer tiempo de buena manera nuestra selecta, pero no lograba empatar el partido. Y te lo iba a marcar ahora viendo la película completa, quizá la modificación de Nathan Ordaz le hubiera dado más fútbol Joshua Pérez por ahí y no tanta pelea Steven Vázquez y las características similares, por lo que termina mostrando el número 6 de la selecta al finalizar el partido. Sí, podría haber sido esa, ¿no? Una de las circunstancias en donde se marcaría diferencia, pero el ingreso de Steven también me parece que acompañó mejor a Bryan en el hecho del choque con los centrales, porque yo sigo insistiendo, creo que hubiéramos insistido un poco más sobre los centrales de Surinam. De hecho, cuando estas son de las últimas jugadas que se generaban en la primera mitad y la salida de Nathan Ordaz, en el segundo tiempo, ¿no? De hecho, así viene el gol de Bryan, ¿no? Sí, acá íbamos ya a terminar el primer tiempo. Esta, bueno, es la jugada que yo te marcaba de Blister, sí, que va sobre Mario González. La diferencia entre los jugadores salvadoreños y los de Surinam es que los jugadores salvadoreños no hacían el circo correspondiente que sí hacían los de Surinam. Entonces no lo obligaban a Escobedo a terminar tarjeteando. Otra trepada más de Becker. En esta estuvo bien. Primero Cibrián, fíjate, que achica como un arquero, y luego Mario González, porque en esta sí estuvo el segundo de Surinam. Claro, y era ya sobre el final del partido, en una de las últimas jugadas, en donde se iba al descanso la selección nacional. Ya en el segundo tiempo, ¿no? La selección de Surinam intenta salir, pero nosotros también, salir a atacar, pero nosotros, esta de Mario, ¿no? Con este disparo potente, pero nosotros también, poco a poco, como que encontramos, en cierta manera, ¿no? Una regularidad como para pasar al ataque, pero yo sigo insistiendo, la profundidad me parece que en el segundo tiempo también nos falló. Sí, en esta jugada queda claro que a El Salvador le sobraba un defensor, porque ni Cibrián ni Rodríguez salían a marcar más adelante, terminaban sobrando dos cuando Henry Romero achicaba, entonces le faltaba, claro, fíjate, siempre terminan sobrando tanto Rodríguez como Cibrián porque no iban a apretar adelante, entonces obligaba a Cerritos a retroceder mucho. Cuando el bolillo terminó de decidir, se mete el cambio, saca a uno de los dos centrales, saca a Ronald Rodríguez, y ahí es donde empieza el mejor momento de El Salvador con la entrada de Joshua Pérez y dejaron los sólidos. Esta estaba para jugarla, ¿no? Sobre el sector de la derecha, pero después se fue cerrando solo, ¿no? Allá el Pío Valladares y al final termina cometiendo la falta. Un lateral derecho que vos fíjate donde termina generando, ¿no? El contraataque, allá sobre el banderín del tiro de esquina del lado izquierdo. Bueno, y después venían las sustituciones, y de lo cual vos hablabas, ¿no? Que tratando de dar un poco balance y equilibrio allá en el frente de ataque. Una selección de Surinam que por momentos aprovechaba también los espacios que se generaban ahí en el medio terreno, y con el ingreso, ¿no? Del número 10, ¿no? Ahí tuvo un poco más de posesión de pelota. Sí, totalmente. Este es otro ejemplo de que seguía sobrando un central. Ni Rodríguez ni Cibrián. Y te voy a decir algo, claro, cuando el equipo está en igualdad de condiciones o no está obligado a buscar el resultado, lo tendremos que analizar en la semana. Me quedan las dudas
si está sólido para jugar con línea de 4. Porque vos fíjate que lo empata, queda con 4 atrás y rápidamente le ganan el partido. Quizá, bueno, habrá que ver. Nos conviene jugar con la línea de 5 y en el caso de que haya que buscar el partido, sacar uno de atrás, meter un volante ofensivo más y luego volver a esa famosa línea de 5, porque quizá el plantel, el equipo se siente más cómodo de esa manera. Bueno, y aquí está, ¿no? Con el ingreso de Joshua Pérez, esta la de Brian Hill, el gol de... El empate, la jugada fue toda de Brian, porque la jugada fue toda de Brian, ¿no? Una jugada de pulmón, de riñón por parte del número 9, en donde toca por encima, la pelota iba adentro, de todas maneras, si no llegaba el central a tocarla, ¿no? Pero al final se marcaba el empate, justo también en un momento de partido en donde era nuestro mejor instante futbolístico y mental. Sí, fíjate, una combinación entre Harold Osorio y Brian Hill, que la domina más la pelota. Y después lo que marcamos siempre durante todo el partido, Roberto, defensivamente dio mucha ventaja a Surinam. La termina guapeando, la termina ganando Brian Hill, después termina haciendo autogol. Pero si no era autogol, la empujaba Steven Vázquez. De cualquier manera, iba a terminar siendo el empate de El Salvador. Pero bueno, luego de esta jugada rápidamente se tranquiliza Surinam, se vuelve a meter en el partido y nos termina complicando la vida. Y aquí los espacios que se generaban en el mediocampo, ¿no? Una de Steven Vázquez que en el momento de esa circunstancia Nelson decía, pegale, ¿no? Pero trata de buscar sobre el sector de la derecha, en donde al final se termina perdiendo, ¿no? Por el ingreso de Joshua Pérez. Después se iba a pedir esta, ¿no? Una supuesta falta a la gente de Surinam que empezó a exigir y que al final el árbitro decía, aquí no pasó nada. No, dudó, después... el VAR decía que no había nada y acá iba a venir el segundo gol, el que encara es Becker, no puede rechazar Cibrián, la pelota le queda al número 10, a Yubitana, que abre bien el campo de juego, hace ancho la cancha y Klas define con el empeine, la toca Mario González, iba a ser insuficiente la resistencia de nuestro portero y este iba a terminar siendo el resultado final, que lo deja momentáneamente a Surinam siendo el líder del grupo A con 4 y hoy El Salvador segundo con 3. Habrá que ver qué pasa mañana entre Panamá y Guatemala, que jugarán, no, mañana no, perdón, ahora ya están jugando en el Rommel Fernández. Bueno, aquí está desde otro ángulo el pase de Yubitana y entonces el bombazo para que Mario alcanza a tocar la pelota. Mirá, alcanza a tocar la pelota con la mano izquierda, pero muchísima potencia para que la pelota pase al fondo de la red. 56 minutos del segundo tiempo, Roberto. Panamá y Guatemala empatan 1-1. Un resultado que deja... Hasta el momento, ¿no? Falta un montón, lo sigue dejando vivo a El Salvador, que claro, va a seguir dependiendo de sí mismo. Claro, hay que ganarle ahora a Panamá y ver después cómo hacemos con Guatemala. Pero insisto, este hombre que vemos en pantalla tendrá que trabajar mucho, ¿eh? Claro, para mí ha quedado de ver en cuanto a la pelota parada, tanto ofensiva como defensiva. A ver, después en la polémica en la semana lo debatimos. Lo vamos a analizar. La ventaja que tal vez podemos llegar a tener es que tenemos los dos encuentros, ¿no? De local. Y entonces es como para tratar de sacar ventaja, y en donde otra vez la afición, esa afición que hoy acompañó y que hasta último momento, porque vos fuiste testigo, hasta último momento se retiró del estadio cuando salió la selección, yo creo que tiene que volver a apoyar. Sí, no nos queda otra, hay que seguir soñando, no hay que aflojarle con el apoyo, son 2 partidos más porque ya después la selección no volverá a jugar de local, ya sea en este estadio o en el Mágico González, entonces tendremos que seguir apoyando, soñando e ilusionándonos. Nosotros... Sí, y este gesto sí, definitivamente no es aplaudible, ¿no? Tendría que ser sancionado, claro, de los jugadores de Surinam, ¿no? En un momento dado también, ¿no? Metiéndose con la afición de nuestro país. Sí, porque si la gente reacciona, a El Salvador le sancionan el estadio, lo hace jugar a puerta cerrada, le clausuran ese pedazo de tribuna. Y podemos tener problemas. Nosotros, Roberto... Vamos con la conferencia del técnico de Surinam. Adelante.